Bienvenidos a Punto Económico. La noche de hoy vamos a hablar de desarrollo regional, desarrollo nacional. Hemos invitado en esta primera entrevista al señor Miguel Palomino, él es director gerente del IPE. Vamos a también ver un video bien interesante de lo que sucede en Cusco, pero vamos a hablar básicamente sobre, digamos, un foro de desarrollo económico regional que se ha llevado a cabo en el Cusco la semana pasada y qué lecciones nos deja este foro para las demás regiones a nivel nacional. Si usted vive probablemente en Piura, vive en Iquitos, vive en Tacna, en Moquegua, ¿qué cosa debería estar viendo sus autoridades para que en su propia provincia, en su propia región, pueda comenzar a ver usted desarrollo y que el bienestar llegue a su familia? Así empezamos la noche de hoy y para eso nuestro primer invitado le damos la bienvenida al señor Miguel Palomino, él es director gerente del IPE. Buenas noches, bienvenido Miguel nuevamente. Buenas noches, gracias por invitarme. Han hecho ustedes un foro regional, que es, entiendo, el primer foro regional académico, digamos, técnico que se lleva en la ciudad del Cusco. Explíqueme cuál ha sido el objetivo de llevar a cabo este foro y, digamos, cuáles son las conclusiones luego del foro. Bueno, la idea es tratar de discutir de manera más o menos amplia con varios sectores importantes en las decisiones que se tienen que tomar para sacar adelante el desarrollo económico y social de cualquier región. En Cusco lo que hicimos fue tener el foro en tres partes: reunirnos con académicos, estudiantes, profesores de universidades para discutir el tema de políticas públicas que puedan llegar al desarrollo económico y social. También nos reunimos con empresarios que tienen un rol muy importante en sacar adelante, hacer las inversiones, las actividades económicas que van a determinar que existe este tipo de desarrollo. Y por último también con periodistas especializados de la zona, porque el periodismo tiene un rol muy importante en hacer que este tipo de información llegue, que el debate se base en información real, que la discusión sea alturada, que se toquen los temas relevantes, que opinen quienes tienen algo valioso que opinar, ¿no? Entonces tratar de juntar estos tres grupos en varias presentaciones, varias ponencias, varias mesas de trabajo, para discutir cuáles son los logros y cuáles son los retos de Cusco para lograr el desarrollo económico y social. Entonces miramos un poco la historia, qué ha logrado Cusco hacer en los últimos 10, 20 años, y cuál es la situación actual que falta todavía. Entonces, ¿qué se ha hecho bien? ¿Qué es lo que no se ha hecho tan bien? ¿Qué es lo que todavía falta por hacer? Y tratar de llegar un poco de conclusiones en este sentido, ¿no? De acuerdo. Es importante en todo caso, digamos, el rol que debería ser mucho más masivo a nivel nacional, que es el rol del articulador, que en principio el Estado debería estar articulando, digamos, con todos los sectores para entender problemáticas. Debería tener un papel fundamental en articular el Estado. Y lamentablemente, normalmente ese papel no lo cumple muy bien, ¿no? Y es un papel que es importantísimo, porque si no articulamos empresarios, digamos, trabajadores, gente de la sociedad civil, a entender los problemas y sacar conclusiones y definir cuáles deberían ser los objetivos y cómo ir marcando los indicadores a futuro. Claro, el primer punto que tratamos de lograr con esto es entendamos cuáles son los problemas para los cuales hay que tener información buena. Con demasiada frecuencia el debate sobre cuál es el problema que enfrenta una región o cómo se deben enfrentar los problemas de una región para el desarrollo económico y social, es que no se parte con información clara que nos diga cuál es el problema. Si no sabemos, por ejemplo, quiénes son los pobres y por qué son pobres, entonces ¿cómo hay una política contra la pobreza? Si yo no sé qué cosas produzco y en qué soy competitivo, ¿cómo puedo plantear a qué actividades económicas apoyar? Es como un médico que no tenga claro, digamos, qué es lo que le duele al paciente. Si yo no sé cuál es la temperatura del paciente, si yo no sé cuál es su presión, yo no sé cuál es su nivel de leucocitos, si no tengo información básica, yo no sé qué cosa hacer con el paciente, tengo que adivinarlo. Vamos a mandar, vamos a lanzar un video que creo que va a representar un poco lo que sucede o lo que puede suceder en Cusco. Y luego de eso vamos a hablar sobre justamente esto. Vamos a ver el diagnóstico de Cusco, las cifras reales de Cusco, cómo está, para entender un poco y de repente esto extrapolarlo, verlo en otras regiones también. Así que adelante video. La sal viene de la montaña, viene del subsuelo. Los abuelos contaron que esta montaña dentro habría sal. La cristalización de la sal es una maravilla, ¿no? Como la naturaleza
Con el calor y con lo que el agua, la sal se forma. La cantidad de pozos existe en la salinera son 4.500 pozos. Y somos 380 socios, incluyendo maras y Pichingote de las dos comunidades. La idea de comenzar a trabajar con Sal de Maras nació primero como una búsqueda de un emprendimiento nuevo, de un ingreso adicional a los ingresos que tenía en ese momento, y luego de eso nos hemos ido dando cuenta todo lo que se podía hacer, y dejó ya en algún momento de ser un emprendimiento solamente, ¿no? y se convirtió en eso, ¿no? En promocionar un producto, crear cosas nuevas, mostrar al mundo, y no solamente al Perú, todos los beneficios que tiene Sal de Maras. Estamos a un paso de salineras, ¿no? Es las sales que usan en las casas las personas, y en cocina también lo usan, en gourmet, y acá pues qué mejor para nuestras exfoliaciones. Físicamente me ayuda mucho para lo que es retirar las células muertas del cuerpo, pero también para activar la circulación. Entonces para mí es un doble beneficio. Estas sales no las vas a encontrar en otra parte del mundo, solo acá. Tenemos un excelente producto. Yo estoy seguro que desde hace muchos años fue buscado por estos grandes mercados, y es recién ahora que tenemos la oportunidad de poder mostrarlo con la calidad que lo mostramos, nos ha permitido poder llegar a estos países, ¿no? Antes nosotros vendíamos en poca cantidad porque nuestra sal no era tan conocida. Y después, como hemos firmado convenios con las empresas, vendemos más cantidad porque la sal están vendiendo en otros países. Tenemos dos tiendas en Cusco, una en las salineras de Maras y otra en el centro histórico de Cusco, donde les mostramos todos nuestros productos. El valor yo creo que se ha ido dando con el tiempo, con la información, con la calidad que se muestra del producto, el tema, por ejemplo, de cómo mostrarlo, con el tema de los empaques, dónde presentarlo, cómo promocionarlo. Eso poco a poco ha ido generando un valor muy importante a Sal de Maras. Sal de Maras, yo lo he escuchado 2 veces y dicen Sal de Maras está de moda. De verdad que a nosotros nos da mucha alegría eso, ¿no? ¿Todo bien, señor Meléndez? Qué bien, qué gusto. Señor Meléndez. En este restaurante tratamos de que la Sal de Maras sea la protagonista en muchos platos. Se pone en la carta, Sal de Maras. La compramos a Tierra del Monte, básicamente porque es un proveedor que ha logrado hacer un trabajo en cadena bueno. No es la sal que yo conseguí antes, es una sal ya limpia, es una sal que además ha hecho una labor con la comunidad, ¿no? O sea, si hubiese otro proveedor que no hace eso, no le compraríamos. No es fácil organizar una comunidad, producir, estandarizar y que los productos sean siempre iguales. Trabajamos la sal para sostener la familia, trabajamos aparte con el turismo. Con el tema de promoción de la Sal de Maras y de la salinera de Maras, pues hemos logrado que lleguen más turistas buscando el lugar donde se produce este producto. Básicamente nuestro proyecto son 3 partes. Uno es la promoción de la Sal de Maras y las salineras de Maras. El otro es la generación de trabajo. Con las cantidades y volúmenes que actualmente comercializamos nosotros, pues la regla es muy sencilla. Cada vez hay más trabajo en las salineras de Maras y en la cadena que conlleva la producción de un producto nuestro. Y por otro lado, parte de nuestras ventas son destinados hacia los niños de la comunidad de Maras. Cuando inicialmente viajamos con mi esposa a Cusco un mes, nos dimos cuenta de todas las necesidades que tenía esta comunidad, y hasta cierto punto hemos ido regresando en apoyo con computadoras, salas multimedia, implementación de baños. Hemos sacado promociones a conocer el mar fuera de la comunidad. Nosotros teníamos que regresar lo que en algún momento la comunidad nos daba. Nosotros quedamos agradecidos por la naturaleza.
debemos guardar lo que es lo natural. Solo nosotros queremos la nueva generación que lo conserve tal conforme que han dejado nuestros abuelos, los pre-incas, entonces que se mantiene todo lo natural. Realmente estoy muy agradecido con la gente con la que yo trabajo en este momento y la cual ha permitido de que creemos lo que hemos creado y estemos en los lugares donde estamos. Yo estoy seguro que en 5 o 10 años probablemente pues no solamente tendremos sal de maras, sino tal vez tendremos algún otro producto de otra región al cual lo llevaremos igual a lugares increíbles en el mundo, ¿no? Qué bonito video. Y nos deja una lección importante. Me gustaría que la comentes. Bueno, un poco el mensaje se trata de dar. Esto lo ha logrado 2 comunidades con una pequeña empresa. Imagínense lo que podríamos lograr si todas las comunidades y todas las empresas entendieran formas de trabajar en conjunto. Porque lo que ha pasado acá es que se han puesto de acuerdo para que todos se beneficien enormemente. Esa capacidad de entenderse, de crear nuevas oportunidades, de que un emprendedor diga, mira, acá hay toda una serie de posibilidades con un producto que ya todos conocen, que es esta sal. Yo no creo que a nadie se le hubiera ocurrido, en la comunidad ciertamente a mí no se me hubiera ocurrido hace unos cuantos años, que ibas a poder venderlo para que los spas lo utilizaran, los spas pues lujosos del mundo para exfoliar la piel. O que un restaurante, ¿no? Digamos, claro, el restaurante de la sal. Claro, el restaurante del hotel más moderno y lujoso de Lima se llame Maras por la sal de Maras. Y que el chef diga, yo quiero que la sal de Maras sea protagonista en todos los platos. ¿No? Uno de los chefs más famosos, además. Entonces, hay espacios para hacer cosas con un poco de creatividad, pero mucho de acuerdo. O sea, tiene que haber esa actitud. Vamos a encontrar un punto de acuerdo para que todos nos beneficiemos. La idea es que si nos ponemos de acuerdo, la torta se agranda, hay más oportunidades para todos. Y no es que nos peleemos por la misma torta. Claro, ¿no? Y eso es importantísimo, pero... A ver, creo que nos está dando un claro ejemplo, Maras, nos está dando un claro ejemplo de lo que debería suceder en el resto del país. Pero vamos a ver ahora unos números que son importantes verlos porque nos va a indicar que probablemente lo que nosotros pensamos que sucede en Lima con respecto a las regiones, dentro de las regiones también está sucediendo. Así que me gustaría saltar, vamos a ver unos cuadros que nos has traído. Y indicar que estos cuadros además cumplían ese objetivo que te dije, que primero, para hablar del desarrollo de Cusco, desarrollo económico y social y qué cosas hacer para mejorarlo, primero hay que entender dónde estamos y qué ha pasado, y mucha de esta información, para la mayor parte o mucha de la gente de Cusco que la vio, no era información que conocía. Así es. No, y estoy seguro para que los que vean ahora, para la mayor parte va a ser una sorpresa, y estas son cifras oficiales, estadísticas, digamos, válidas. Claro, es importante sobre todo cuando los políticos, aquella gente que toma decisiones, hable con números, informándose detrás, y es preferible hacer un estudio bien técnico para entender sobre qué base se va a construir. Y esta información existe, lo que pasa es que rara vez la buscan, rara vez la consultan. Vamos a la información, por favor, vamos al primer cuadro, y vamos a hablar acá del crecimiento económico de Cusco con respecto al crecimiento económico del país. Del mundo incluso. Aquí está el en este gráfico lo que se ve es que en los 10 años del 2001 al 2011, todavía no hay estadística final del 2012, en esos 10 años Cusco ha sido la región que ha tenido mayor crecimiento de producto en todo el Perú. El año 2011 le ganó finalmente a Ica, que había sido el primero hasta entonces. Claro, Ica hasta ahora ha sido un ejemplo. Que le ha ido súper bien. Bueno, Cusco tiene ahora 0.1% más crecimiento que Ica, le ganó por un poquito. Pero lo interesante no es eso. Cusco ha crecido casi el triple de lo que ha crecido el mundo, y si Cusco fuera un país independiente, sería el tercer o cuarto país más crecimiento de todo el mundo. China le ganaría, y creo que hay Mongolia y Nigeria. Sería el tercero o cuarta economía de mayor crecimiento en todo el mundo. Cosa que estoy seguro la mayor parte de cusqueños y peruanos no se hubieran imaginado que así es. Para ponernos en contexto y que la gente nos entienda, si nosotros estamos hablando de un crecimiento el año pasado alrededor del 7% y sabemos que ese crecimiento es bueno y hemos sentido, y ahora que se está desacelerando queremos regresar al 7%, 7 y pico por ciento, para ponernos en contexto,
Cusco, en los últimos 10 años creció casi 9% al año, 8.9% al año. Perfecto. Entonces, para hacer la comparación, o sea, si a nosotros nos parece bien un crecimiento continuo de 7%, Cusco ha crecido en promedio al año 9% en los últimos 10 años. En promedio. Eso es una buena noticia. Ahora, yo te comentaba al principio, ojo, pero ten cuidado sobre qué base empieza. Por supuesto, que parte de lo que explica que Cusco haya tenido tanto crecimiento es que cuando arrancas una base relativamente baja es más fácil crecer. Así es. Pero el hecho es que has crecido. Y cuando arrancaste una situación relativamente mala, pero ese tipo de crecimiento te pone mucho mejor. Y como veremos más adelante en otro de los gráficos, Cusco ha mejorado muy fuertemente su posición relativa dentro del Perú y ciertamente dentro del mundo. Entonces, primer tema que tenemos que dejar claro acá es que Cusco es el departamento que más ha crecido en los últimos 10 años en todo el Perú. Y es un ejemplo de crecimiento en todo el mundo, de las economías que más ha crecido en el mundo entero. Felicitaciones a los cusqueños. Vamos al segundo cuadro. El segundo es entender un poco, y comparo de nuevo Cusco con Perú. ¿Qué ha explicado el crecimiento? Si yo agarro todo lo que ha crecido la economía cusqueña, ¿cuánto explica cada sector económico? Y en resumen, el sector de hidrocarburos y minería, y en Cusco hidrocarburos es más importante, explica 1/3 casi del crecimiento de Cusco se debe a petróleo, gas y minería. Pero también hay muchos otros sectores. Construcción explica casi 20% del crecimiento, agricultura 7%, hay toda una serie de sectores que han contribuido, ¿no? Pero lo interesante es cómo en el Perú entero, minería y hidrocarburos ha contribuido como 5 puntos del crecimiento total. En Cusco ha contribuido 1/3 del crecimiento total, ¿no? O sea, digamos, es una región que tiene un fuerte potencial de estos recursos naturales. Para ponerlo también en fácil nuevamente, si estamos hablando de un crecimiento promedio de 9%, que la gente no se entienda, ese 9%, 3% aprox se debe básicamente a minería. De esos 9 puntos, 3 puntos han venido de minería, gas y petróleo. Ahora, pero si vemos la oportunidad que está implícita ahí también lo siguiente, por ejemplo, Cusco, hemos visto Sal de Maras y estamos viendo turismo dentro de la Sal de Maras. El turismo, según el cuadro, estamos hablando que es el sexto o séptimo. Así es. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la posibilidad de crecimiento que implique en otros sectores también, que probablemente no se hayan visto, recién se estén viendo como la Sal de Maras, pueden tener un potencial muy gigantesco. Hay que simplemente encontrar la oportunidad de explotarlo. Digamos, Cusco es la ventana turística del Perú entero. Una de las conclusiones, de las discusiones grandes en el foro que hicimos, fue justamente mirar las oportunidades de Cusco. Y uno es el tema de gas y minería, segundo es el tema de cómo mejorar la infraestructura general de Cusco, y el tercero específicamente el tema de turismo. Así es. Y la conclusión es que si bien el turismo ha crecido muchísimo y ha dado muchísimo a Cusco, mucho empleo, muchas oportunidades, hay un espacio enorme para seguir ampliando. O sea, Machu Picchu ha crecido muchísimo, pero hay 1000 oportunidades de integrar más cosas dentro de la región y aprovechar ese nombre, esa marca que te da Machu Picchu para expandirlo por toda la región, ¿no? Y los expertos tienen bien claro lo que hay que hacer. El problema es que al final vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Seguimos con los cuadros, vamos al siguiente cuadro. Otra cosa muy importante, en muchas partes del Perú, en Cusco en particular, cuando se dice que la economía ha crecido mucho, que el producto en Cusco ha crecido enormemente, de los que más ha crecido en el mundo, dice, sí, pero eso no le ha beneficiado a la gente, solo los ricos se han beneficiado, algunos inversionistas, extranjeros, cosa que se decía también antes del turismo en Cusco. Eso no es así. Acá tenemos una cifra en el siguiente cuadro que nos muestra de nuevo cuánto ha aumentado el ingreso de los hogares por cada 10% de la población. Entonces, a la izquierda tenemos el 10% más pobre de los cusqueños y a la derecha el 10% más rico de los cusqueños. Así es. Entonces, en bloques de 10%. Para ponerlo en sencillo, el número 1 que ustedes ven ahí, señores, es el 10% de los cusqueños más pobres. De los hogares más pobres de Cusco. Están representados en ese número 1. El número 10 representa, esos cuadros representan al 10% más rico de los cusqueños. Así es. Y se compara lo mismo con Perú. Perú son las barras rojas. Y lo que vemos en la barra de Cusco es cuánto han aumentado los ingresos de esos hogares en esto del 2004 al 2012, son 8 años, en Cusco y en Perú. Cusco es azul, Perú es rojo. Y lo que vemos es que en Cusco es casi el doble el incremento, en términos generales en promedio. Eso quiere decir que en promedio un cusqueño ha generado el doble, sus ingresos han crecido el doble en ese periodo de tiempo que lo que ha crecido. Y los incrementos han sido enormes. En promedio estamos hablando de crecimiento de más de 150% en el ingreso de las familias. En el tramo, más de lo que creció el producto. Entonces el producto ha crecido y ese aumento del producto ha beneficiado enormemente, más que proporcionalmente, a la gran mayoría de los hogares cusqueños, de todos los niveles de ingreso. Y mucho más en Cusco
que en el resto del Perú. También en parte porque se arranca una base baja. Así es. Pero el hecho es que se ha beneficiado. Pero vale la pena notar también que en Cusco hay una cosa interesante. En Perú, entre los que tienen más bajos niveles de ingreso, han aumentado más que los que tienen el ingreso más alto. Por eso en Perú ha habido cierta mejora en la distribución del ingreso en los últimos 8 años. En Cusco, si bien todos se han beneficiado enormemente y los más pobres han crecido en 100% su ingreso, han duplicado su ingreso, vemos que los niveles de ingreso un poco más altos se han beneficiado más todavía. Entonces, en Cusco no se ha dado el mismo fenómeno que en Perú. La distribución del ingreso no ha mejorado igual que en el Perú, ¿no? Pero ha habido un aumento extraordinario en todos los niveles de ingreso en Cusco, ¿no? Para O sea, resumir, la el población se ha cuadro beneficiado del crecimiento. es tanto el pobre como, digamos, el que tiene más dinero se ha beneficiado del crecimiento, porque ambos han crecido significativamente fuertemente. más que si comparas al pobre peruano con el pobre cusqueño. El pobre cusqueño ha Mejorado más. duplicado el ratio, digamos, el ingreso promedio durante este lapso de tiempo. Luego Correcto. tienes un siguiente cuadro, por favor, para entender un poco ya la distribución dentro del Así mismo es. Cusco, ¿no? Y ahí Así creo es. que vamos a sacar una buena Y es conclusión interesante. respecto Sí. a... Ahora, este cuadro que vamos a presentar ahora es un mapa del Cusco que nos pinta las 13 regiones, las 13 provincias de la región Cusco en verde, amarillo y rojo. Verde son las 4 regiones más prósperas, es decir, donde hay menos pobreza extrema. Amarillo son las 4 regiones intermedias, donde no hay tanta pobreza extrema como en las más pobres. Así es. Y las otras, en rojo están las 5 más pobres provincias de Cusco, donde hay más pobreza extrema. Entonces, lo que hay que notar primero, este gráfico es un poco antiguo, porque no tenemos la misma data desagregada a nivel provincial más reciente. Pero la historia que nos cuenta es la misma que sigue existiendo hoy día. ¿No? Ha mejorado, pero la historia es la misma en principio. Hay provincias en Cusco, la provincia de Cusco, que tiene un nivel de pobreza extrema relativamente baja. Más baja que el promedio del Perú, por ejemplo. que es la misma Pero provincia de Cusco. a tiro de piedra, o sea, bordeando con esta provincia de Cusco, hay provincias que tienen más de 10 veces el nivel de pobreza extrema. O sea, en la región Cusco se replica más marcadamente aún lo que se ve en el Perú cuando uno compara, digamos, las regiones ricas de Lima con las más pobres como Huancavelica. Dentro del Cusco se da una diferencia aún más grande que la que se da entre las regiones ricas y las regiones pobres del Perú. En las provincias del Cusco hay más desigualdad que lo que se ve entre las regiones del Perú. Entonces hay un problema acá que es cusqueño, que es profundamente regional y que requiere atención regional y que es de responsabilidad en buena parte regional, ¿no? Dentro de la misma región Cusco se replican estas ideas de estas realidades de que hay zonas relativamente prósperas y zonas extraordinariamente pobres, ¿no? Más de 10 veces más pobreza extrema Claro, que porque la provincia de Cusco tiene 4.1% de pobreza extrema, mientras al costado tienes a Paruro que tiene 47. Y Chumbivilcas, 10 que veces un más poquito más al lado, tiene 56. de O sea, pobres, exactamente. estás hablando de 14 veces la pobreza que tiene Y Cusco. probablemente lo veamos también en otros departamentos, pero la conclusión importante de este cuadro es: tenemos que tratar de que aquellas regiones dentro de la misma región, que son mucho más pobres que el centro de la región, también comiencen a tener oportunidades. Yo me imagino que tiene que ver con carreteras, infraestructura, Claro, todas las regiones en el etcétera. Perú siempre se han quejado, con mucha razón, del problema del centralismo y que las regiones son más pobres que Lima. Pero acá tenemos un problema muy serio, que al interior de las regiones se repite el mismo fenómeno y hay que resolverlo. Vamos al último cuadro, Miguel, y en breves segundos, por favor, la conclusión Para final. terminar rápido. Sí. Ahora, cuando hay gran crecimiento, el mercado, la iniciativa privada, genera muchas oportunidades y las toma quien puede tomarlas. Así es. Eso es la responsabilidad del mercado, generar oportunidades. La responsabilidad del Estado, en parte, es buscar que esas oportunidades sean más iguales. Si el mercado con el crecimiento genera muchas oportunidades de empleo, aquel que no tiene una capacidad para aprovechar esa oportunidad de empleo porque no es educado, porque no ha sido bien nutrido por lo que fuera, no tiene la oportunidad de aprovecharla. El Estado tiene que tratar de igualar esas oportunidades y para eso se cuenta con un presupuesto. La región Cusco es la segunda región con más presupuesto público per cápita en el Perú. Vamos al último cuadro, por favor. Así es. En el último cuadro lo que tenemos es que en Cusco hay más de 6.000 soles por habitante por año en presupuesto público del gobierno central, regional y locales. Eso quiere decir que hay casi 2.000 soles por familia por mes. O sea, cada familia cusqueña debería recibir en beneficio del presupuesto público el equivalente a casi 2.000 soles al mes. Para que la gente nos entienda rapidito, es
todo el presupuesto de Cusco, si todo el presupuesto, en lugar de hacer carreteras y otras cosas, se le da dinero directamente a la población le caería dar casi 2.000 soles mensuales a cada hogar con ese presupuesto. ¿Eso qué significa? Significa que hay mucha plata relativa con respecto a la cantidad de gente que hay y por lo tanto la capacidad... Si se repartiera equitativamente no habría ningún pobre en Cusco. Así es, ¿no? ¿Eso qué significa? Hay una labor extraordinaria que corresponde a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales para usar bien estos recursos con los que cuentan. Algunas, no todos los departamentos, pero Cusco ciertamente tiene una cantidad enorme de recursos que hay que saber utilizar bien. Entonces hay que usarlos todos y hay que usarlos bien. Y probablemente el reto más importante que tiene el Perú por delante para que el desarrollo alcance a todo el mundo y sea más equitativo es que los gobiernos locales y regionales principalmente, porque ellos hoy día tienen la mayor parte del presupuesto de inversión en el Perú, usen bien esos recursos con los que cuentan. Entonces el reto es enorme. En general no se están usando todos y no se están usando bien los que se usan. Y eso hay que mejorarlo muchísimo y es un reto enorme para el Perú y específicamente para las regiones y para los gobiernos locales, las municipalidades. Y es ahí donde la ciudadanía dentro de las regiones tiene también una gran responsabilidad. Correcto, porque ellos son los que eligen a todas estas autoridades y las que tienen que rendirle cuentas. Tiene que exigir. Hay que hacer que esto camine bien y eso depende de los cusqueños para que en Cusco, en la región Cusco y en cada provincia, en cada distrito de Cusco, las cosas funcionen bien, ¿no? Así es. Bien, lamentablemente el tiempo se nos fue. Mucho gusto en realidad tener este tipo de información, porque sobre información clara es sobre lo cual tú puedes tomar decisiones de política. Muchas gracias, Miguel. Y bueno, los habitantes cusqueños ya tienen claro que hay plata, hay que invertirla bien y hay que pedirle a las autoridades que esa inversión se haga de una manera eficiente. Y para eso hay que mapear absolutamente todos los proyectos que hay, sobre todo aquellos que vayan a tener un impacto mayor en la... Y ojo que la disminución del canon minero del que se habla tiene un impacto bastante pequeño sobre Cusco, no tiene un impacto muy grande en Cusco, o sea que no tendría por qué haberse afectado mayormente. Y hay toda una discusión sobre ingresos transitorios y permanentes que te comentaba, que en otro programa la discutiremos, porque ahí hay todo un tema que se está, digamos, hay un problema ahora, pero ese problema se había prever antes como pero un a tema... nivel de la región, la historia de que porque el canon minero está disminuyendo yo no voy a poder hacer obras, para la región Cusco en general, eso no es cierto. Bueno, tendríamos para hablar un montón, Miguel. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Muchas gracias por